Buenas tardes, en este video vamos a hablar sobre vectores, específicamente producto punto o producto escalar. Primero, ¿qué es el producto punto? Es una manera de multiplicar vectores que tiene la característica de dar como resultado una cantidad escalar y se define como el vector a punto b es igual a la magnitud de a por la magnitud de b multiplicado por el coseno del ángulo phi, que es el ángulo que forma el ángulo el vector a con el vector b. El producto punto es la magnitud del primer vector multiplicándose por el componente escalar del segundo vector en la dirección del primero, y también puede escribirse de las siguientes formas. Como tenemos aquí, esta es la que ya había descrito, la que se utiliza en los problemas, pero también se puede escribir así: la magnitud de un vector multiplicado por la magnitud del otro en dirección del primero. Sin embargo, como son multiplicaciones, da igual en qué orden se pongan. Y también es importante mencionar que la ley conmutativa se cumple, es decir, a punto b es igual que b punto a. Entonces, aunque tengamos estas fórmulas, la que vamos a utilizar en los problemas es esta. A punto b es igual a la magnitud de a por la magnitud de b multiplicado por el coseno del ángulo phi, que es el ángulo entre los vectores. Entonces, para tener más claro este concepto, vamos a hacer un ejercicio. Nos pregunta, ¿cuál es el producto escalar de los siguientes vectores si el ángulo entre ellos, phi, es igual a 110 grados? Y nos dan las componentes de los vectores en x y en y en x y en z. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es esta: a punto b es igual a la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo phi. Sin embargo, no tenemos las magnitudes, sino las componentes, y hay que calcularlas utilizando esta otra fórmula. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. La magnitud de a es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Y la magnitud de b es igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y resolvemos estas operaciones. Y tenemos que las magnitudes de estos vectores son de 5 y de 3.6. Y con esta información, pues ya podemos aplicar la fórmula directamente. Tenemos que a punto b es igual a la magnitud de a, que es 5, por la magnitud de b, que es 3.6, multiplicado por el coseno del ángulo phi, que son 110 grados. Y resolvemos esta operación. Y tenemos entonces que el producto escalar de estos dos vectores es de menos 6.1. Y pues recordamos que el producto escalar da como resultado, como su nombre lo indica, un número escalar. Entonces, esto es todo en este problema. Y vamos a ver un segundo problema. Este nos dice, ¿cuál es el ángulo entre los siguientes vectores? Y nos da otra vez las componentes en x en y en x en z. Pero aquí la diferencia es que nos pregunta el ángulo, no el producto punto. Entonces tenemos estas dos fórmulas que ya habíamos visto. A punto b es igual a la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo phi. Y también tenemos esta otra definición. A punto b es igual a la componente a en dirección del eje x por la componente de x del vector b y así sucesivamente. Esta es la otra fórmula que ya habíamos visto. Entonces, como a punto b es igual a punto b, podemos decir que la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno de phi es igual a la componente en x del vector a
por la componente en X del vector B más la componente en Y del vector A por la componente en Y del vector B. Y de ahí despejamos coseno de phi. Ya sabemos, aquí está multiplicando y pasa dividiendo y nos queda esta expresión. Entonces podemos simplemente sustituir en la fórmula. Lo primero que hacemos entonces es calcular las magnitudes porque las necesitamos para esta fórmula. La magnitud de A es igual a la raíz de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Si se dan cuenta son las mismas componentes que habíamos calculado anteriormente, entonces ya sabemos que esto vale 5 y que la magnitud de B es igual a 3.6. Y sustituimos en la fórmula, entonces coseno de phi es igual a la componente x del vector A, que es 3, por la componente en x del vector B, que es menos 2, más la componente en y del vector A, que es menos 4, por la componente en y del vector B, que es 0, porque no hay. Si ven, aquí hay componente en x y componente en z. Más la componente en z del vector A, que no hay, por la componente en z del vector B, que es 3. Esto dividido entre la multiplicación de la magnitud de A, que es 5, por la magnitud de B, que es 3.6. Y simplificando un poco, esto es menos 6 entre, aquí vemos que esto da 0 y esto también da 0. 5 por 3.6. Y resolvemos esta operación. Tenemos entonces que el coseno de teta, el coseno de phi, es igual a menos 0.33. Entonces aquí pasamos el número otra vez. Coseno de phi es igual a menos 0.33. Y para calcular phi, pues simplemente despejamos. Phi es igual al coseno inverso de menos 0.33. Entonces metemos esta operación a la calculadora y tenemos que phi vale 109.5. Si recuerdan, la cantidad que habíamos calculado con anterioridad eran los mismos dos vectores y este ángulo nos da bastante similar al ángulo que nos había dado el problema. No sé si recuerdan, nos había dado phi igual a 110 grados. Tenemos una diferencia de 0.5 grados, esto es pues para que vean que ambas fórmulas funcionan y que ambas fórmulas nos sirven para resolver los problemas que necesitemos. La ventaja de esta fórmula que utilizamos, la que utiliza los componentes, es que podemos solucionar el problema sin conocer el ángulo, como acabamos de hacer, e incluso podemos utilizar esa información para calcular el ángulo. Aunque es un poco más tardada, pues nos ofrece más información. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención.